Bueno, hola. Hoy me gustaría charlar un poco sobre la preoxigenación. Es un tema que me parece súper interesante por varios motivos, pero uno de ellos es que como organismos somos puramente aeróbicos, es decir, dependemos del oxígeno para vivir. Tenemos una dependencia brutal, es decir, que si se nos corta el suministro de oxígeno, duramos unos 30 segundos hasta que el cerebro se apague. Y nosotros en la práctica diaria de la anestesiología inducimos paros ventilatorios en los pacientes. Entonces debemos generar mecanismos que le den mucha seguridad a esto. Uno de ellos mecanismos es la preoxigenación, justamente. Entonces, para hablar de preoxigenación, primero hay que hacer un modelo de esto. Y el modelo que me gusta para entender la preoxigenación es el del camino del oxígeno, de alguna manera, o el Oxygen Pathway, que es una serie de pasos que sigue el oxígeno desde donde existe en la atmósfera, desde donde nosotros lo tomamos a través de la ventilación, hasta donde va a ser utilizado, combustionado, digamos, en la mitocondria. Es decir, que el oxígeno entra por los pulmones, pasa por la sangre, llega a los tejidos, en última instancia llega a la mitocondria donde va a ser consumido. Una vez que entendemos este camino que sigue el oxígeno, podemos hablar de los oxygen stores o los almacenes de oxígeno, ¿sí? Estas reservas de oxígeno vamos a simplificarlas brutalmente en tres grandes sitios o en tres sitios de alguna manera. El store pulmonar de oxígeno, es decir, el oxígeno que está de forma gaseosa, el oxígeno que está en la sangre unido a hemoglobina o disuelto en el plasma, y el oxígeno que está en los tejidos, disuelto en los tejidos o unido a la mioglobina, por ejemplo. Los stores tienen la característica de que pueden almacenar oxígeno, no importa si es de forma gaseosa directamente con los pulmones o unido a otra molécula, pero la característica que tienen que tener es que tiene que ser oxígeno que pueda ser liberado. De nada sirve, y este es un dato que me parece bastante curioso, que consideremos el oxígeno unido a la molécula de agua. Si nosotros ese átomo de oxígeno unido a la molécula de agua no lo consideramos almacenamiento de oxígeno porque no puede ser liberado y ser oxígeno utilizado luego en la mitocondria. Nosotros separáramos todos nuestros átomos y los pesáramos, nos daríamos cuenta de que la mayor parte está compuesta por oxígeno. Pero sin embargo ese oxígeno no puede ser utilizado para la respiración celular, así que no vamos a considerar ese oxígeno del agua, pero sí estas reservas. Y si nos vamos a los números y vemos cuánto volumen de oxígeno hay almacenado en cada una de estas reservas, este cuadrito es de un libro que se llama Physiology Viva, que está excelente. Más o menos hace ese resumen. Nos dice que en el pulmón hay almacenados 270 mililitros de oxígeno, en la sangre 820, en los tejidos 45, y bueno, tejidos y hemoglobina juntos 200, 245, lo que da un total de 1335. La idea es contextualizar estas reservas, es decir, 1335, ¿es mucho o es poco? Y para esto tenemos varias formas. Una forma es el volumen absoluto, es decir, 1335 es mejor que 1000. Bueno, sí, pero no, porque además de cuánto tengo que saber cuánto consumo. La interacción entre esas dos variables me va a decir cuánto tiempo de apnea tengo. Además, tal vez en un organismo más chico, que tenga menos volumen, pero por ahí la reserva es mejor que en uno más grande, pero que tenga mayor consumo. Entonces importan otras variables. Entonces, otra forma de contextualizar las reservas es en relación al consumo. Por ejemplo, 1335 mililitros dividido el consumo de oxígeno, que lo estimamos en 3.5 mililitros kilo, por ejemplo, en un adulto normal, estándar, serían unos 250 mililitros de oxígeno. 1335 dividido 250 nos da un poco más de 5 minutos. Es decir, yo podría cesar la ventilación y esperar 5 minutos y no debería tener problema porque tengo reserva para ese tiempo. Sí, pero no. Este cálculo es muy reduccionista y no tiene en cuenta que todo el oxígeno de esos almacenes no puede ser utilizado, y además, a medida que yo voy utilizando esas reservas, la saturación de la hemoglobina va cayendo y esto se empieza a complejizar un poco. O sea que estos 5 minutos son demasiado teóricos y no tienen ningún sentido en la práctica. A cualquier persona la dejan en apnea 5 minutos sin nada más y probablemente tenga daño. Por último, es el duration of apnea without desaturation, tiempo de apnea segura, digámosle, y vamos a definirlo como el tiempo que pasa desde que cesa la ventilación hasta que la hemoglobina satura el 90%. Esta es una definición súper práctica o una forma súper práctica de contextualizar las reservas de oxígeno, porque tiene en cuenta el uso que yo le voy a dar a esas reservas. Vamos a meternos un poco en este tema. Sigamos este gráfico de acá abajo. Esto es una línea de tiempo. Acá inicia la apnea. Empieza a correr el tiempo y supongamos que acá aseguro la vía aérea. Perfecto, acá no estoy hablando de saturación ni nada. Pasó un tiempo. Ahora, supongamos que yo voy traqueando la saturación del paciente y veo que cuando yo aseguré la vía aérea acá, sea de la forma que sea, ventilando, con máscara o poniendo un tubo, acá la saturación del paciente era
96%. Perfecto. Supongamos que si sigue a pasar el tiempo, acá recién hubiera sido de 90%. Si yo defino el tiempo de apnea seguro, va a ser desde este punto hasta este punto que satura 90. Si yo aseguré la vía acá, tengo este tiempo, que esto no tiene unidades, pero bueno, ya vamos a ver qué tiempo le ponemos, de margen de seguridad. Es bastante útil definir el tiempo de apnea segura en términos de cómo operamos la vía aérea, ¿ok? Las bases teóricas de la apnea segura salen de un trabajo de Farmer y Rowe clásico, que es como de 1995, por ahí, donde se crea un modelo que relaciona el tiempo de apnea con la saturación. Y acá salen las famosas curvas de un adulto estándar, un chico. Por ejemplo, un adulto estándar llega a una saturación 90% al minuto y pico. Fíjense que es mucho menor a los 5 minutos súper teóricos que calculamos antes. Vayámonos de lleno a la preoxigenación. La preoxigenación no es más ni menos que el proceso de incrementar las reservas de oxígeno ante una apnea prevista. La lógica no es más que incrementar el tiempo de apnea segura. Y si lo queremos ver en el gráfico, volvemos al gráfico antes, vemos que acá inicia la apnea, acá aseguramos la vía aérea y esto es tiempo, ¿no? Ya vimos que sin preoxigenación, nuestro margen de seguridad era, desde que nosotros logramos intubar hasta que la saturación llega a 90%, tenemos un tiempo ahí que nos da un reaseguro, por si tenemos problemas asegurando la vía aérea, entrando en zona verde, como querramos. Ahora, si preoxigenamos, como está el gráfico de acá arriba, fíjense que si nosotros logramos asegurar la vía aérea en este tiempo, el tiempo hasta que el paciente llega a saturar 90 es muchísimo mayor. Y este gráfico no está en escala, o sea, imagínense que si nosotros tenemos problemas con la vía aérea y preoxigenamos y logramos controlar la vía aérea acá, el paciente sigue saturando arriba de 90%. Pero si no hubiéramos preoxigenado, ya estaríamos en zonas por debajo de 90% de saturación. Fíjense que la lógica de preoxigenar es darle seguridad a la apnea ante un imprevisto en el manejo de la vía aérea. Y si queremos ponerles número a estos, sacado del trabajo de Farmer y Rowe, tenemos un adulto sano. Supongamos que iniciamos la apnea en el tiempo 0 y logramos intubar o lo que sea, controlar la vía aérea a los 35 segundos. Lo cual es un muy buen tiempo. Si a este adulto sano no lo hubiéramos preoxigenado, el paciente llega a 85% de saturación en 1 minuto 24 segundos. Nosotros lo intubamos a 35 segundos, estaba bien. Pero imagínense que lo preoxigenamos. Fíjense cómo el tiempo en saturar 85% pasa a 8 minutos 22 segundos. Es un montón de tiempo de seguridad para manejar una vía aérea, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tenido problemas para intubarlo, tendríamos 8 minutos hasta entrar en zona más peligrosa y riesgo de hipoxia cerebral, ¿no? Lo más jodido. Ahora, tenemos el caso de un obeso mórbido. Logramos el manejo de la vía aérea a 1 minuto 35 segundos. Vamos a suponer que tardamos más porque se nos complicó, porque hubo problemas. Fíjense, si este adulto no lo hubiéramos preoxigenado, hubiéramos tenido 46 segundos hasta que el paciente llega a 85% de saturación. Si lo intubamos a 1 minuto 35, hubiéramos estado en zona peligrosa de saturación, de riesgo de hipoxia. Ahora, si a este mismo adulto lo hubiéramos preoxigenado correctamente, el tiempo de apnea pasa de 46 segundos a 2 minutos 51 segundos. Es un montón de tiempo. Si nosotros se nos complicó la vía aérea y logramos controlarla al minuto 35, hubiéramos tenido, nada, más de 1 minuto de saturación correcta. Capaz que lo intubamos a 90% de saturación, lo cual está muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto de la preoxigenación? Tenemos nuestras reservas de oxígeno, nuestras 3 reservas. Vamos a representarlas por estos tanquecitos de oxígeno que no están en escala, pero se supone que sí. Sin preoxigenación, nuestra reserva en cada uno de estos tanques está representada por este color lila, violeta, lo que sea. Cuando implementamos una correcta preoxigenación, fíjense cómo las reservas aumentan en cada una de estos tanques. Por ejemplo, en la reserva pulmonar pasa de 270 mililitros a 1825, en la sangre de 820 a 910 y en los tejidos mínimamente de 245 a 250. Esto porcentualmente representa diferentes incrementos. Por lejos, el mayor incremento se da en la reserva pulmonar de oxígeno, el más importante, al menos de manera cuantitativa. Fíjense que la reserva pulmonar de oxígeno aumenta un 576%. Esto va a ser la base para que los enfoquemos nosotros en la preoxigenación de la reserva pulmonar como reserva más importante para lograr la seguridad de la apnea, ¿sí? Entonces, vamos de cabeza a la preoxigenación pulmonar. Dentro de la
Preoxigenación pulmonar, lo que nos interesa es la capacidad residual funcional. De la capacidad residual funcional nos importan dos aspectos. ¿Qué volumen tiene esa CRF y cuál es el contenido de esa CRF? Lo más fácil es el volumen. La única forma de garantizar una buena CRF es presurizando, ¿sí? Las drogas anestésicas, la posición del paciente, la condición del paciente y un montón de otras variables van a hacer que la CRF tienda a disminuir. Si nosotros a esa reserva que tenemos de oxígeno le cambiamos el volumen, independientemente de cuánto oxígeno, de cuánto contenido tenga de oxígeno, si el volumen es menor, la reserva va a ser menor. Entonces la única forma de asegurar una buena CRF es presurizando durante la preoxigenación. Pero ahora, si nos metemos en el contenido, es decir, una vez que tenemos un volumen dado de CRF, ¿cuál es el contenido? En un alveo normal, estos son mis números, podemos decir que 100 milímetros de mercurio son oxígeno, 40 milímetros de mercurio son dióxido de carbono, 47 de vapor de agua y el resto es nitrógeno. Porcentualmente, la mayor parte del volumen pulmonar respirando aire ambiente es nitrógeno. Solamente un 14% aproximadamente es oxígeno. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, en aumentar el contenido de oxígeno de esa CRF. ¿Cómo lo vamos a hacer? Administrando oxígeno. Si nosotros estudiamos esta desnitrogenización, lo que describe este proceso es una función de washing de oxígeno o de washout de nitrógeno, son procesos inversos que lo podemos ver representado por esto. Fíjense, sin asustarnos mucho, vemos que esto es tiempo y esto es, vamos a poner contenido de oxígeno o de nitrógeno del pulmón. Y a medida que arranca esta preoxigenación, vemos que el oxígeno empieza a aumentar de forma exponencial y el nitrógeno a bajar de forma exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Que es cada vez más lento en este sentido. Primero el oxígeno aumenta mucho y luego la tasa de cambio, de la tasa de aumento de ese oxígeno empieza a disminuir y lo mismo con el nitrógeno. Entonces, una vez que nosotros empezamos a preoxigenar, podemos preguntarnos ¿de qué depende la velocidad de esta tasa de cambio? Y bueno, como todo proceso exponencial, está gobernado por, otra vez, una constante de tiempo. Esta constante de tiempo, tau, es el cociente entre dos variables, el volumen de esa CRF y el flujo que yo utilice, ¿sí? El volumen de esa CRF es justamente la CRF y el flujo es la ventilación alveolar. Cuanto mayor sea la constante de tiempo, más tiempo va a tardar en incrementar esta concentración de oxígeno en el pulmón o de bajarla de nitrógeno, ¿sí? O sea que cuanto mayor sea la CRF, más tiempo voy a tardar y cuanto menor sea la ventilación alveolar, también voy a tardar. Si nosotros le queremos poner número a esto, podemos decir que el volumen de la CRF a 30 mililitros kilo, 3 por 7, 21, son 2100 mililitros en una persona estándar. Y la ventilación alveolar, le calculamos un BT de 500, un espacio muerto de 150 que le restamos, nos queda 350 multiplicado por 12. 350 por 12, de ahí viene el número 4200, estaba chequeando. Nos da que son 30 segundos más o menos esta constante de tiempo. ¿A qué viene este número? A esta tablita que nos gusta y no nos gusta, pero me parece fabulosa, que nos dice que si pasa una constante de tiempo, se va a completar el proceso en un 63%, con dos constantes de tiempo, un 86%, es decir, un minuto. A los 2 minutos voy a tener la denitrogenización al 98%. De acá me parece que esto sirve porque de acá vienen las recomendaciones clínicas esas de 3 minutos de ventilación tidal, bla, bla, bla. Pero salen de esto, de darle tiempo al proceso. ¿Cómo nosotros podemos acelerar esto? Y básicamente no vamos a querer achicar la CRF, pero sí vamos a querer aumentar la ventilación alveolar, estimulando la ventilación del paciente, ¿sí? Que el paciente mueva más BT a mayor frecuencia. Bien, entonces, vamos ahora desde fisiología hardcore a directamente recomendaciones clínicas. ¿Cómo logro una buena preoxigenación? Teniendo en cuenta que entendí el modelo y de cómo funciona, lo primero que tengo que hacer es asegurar una fracción inspirada de oxígeno alta. A mí me interesa que la fracción alveolar de oxígeno sea alta y mi forma de lograr una buena fracción de oxígeno es administrando oxígeno puro. ¿Cómo administro oxígeno puro? 100% de oxígeno y sellando la máscara. Acá viene este trade-off entre le molesta al paciente, apoyo la máscara, no apoyo la máscara. Esto es una opinión personal. Para mí se debe priorizar la seguridad ante el confort y una vez que está asegurada justamente la seguridad, sí, después viene el confort en anestesia. Entonces me parece que sellar la máscara aporta mucha más seguridad de lo que quita de confort. Pero bueno, esto es charlable, ¿no? Y otro punto es, si nosotros vamos a preoxigenar con un circuito circular, se desnitrogenice el circuito circular previamente a la preoxigenación. Y acá la lógica es la misma. El volumen del circuito y el flujo de oxígeno de ese circuito van a determinar la velocidad de nitrogenización de ese circuito. En términos prácticos, apretar el flash de oxígeno
sacarle todo el nitrógeno al circuito y después apoyar la máscara del paciente. Ahora, si están preoxigenando con un ambú y con bolsa de reservorio, eso ya está hecho, ¿sí? El segundo tip es darle tiempo. La preoxigenación es una función de washing, se requiere tiempo. No tenemos que apoyar la máscara, 2 ventilaciones y ya está preoxigenado, no. Bueno, es un fenómeno físico que requiere tiempo, hay que darle tiempo. La forma de acelerarlo es incrementar la ventilación alveolar del paciente, estimular la ventilación del paciente, que saque todo el gas de sus pulmones e inspire profundamente esta capacidad vital. Y por último, presurizar para darle volumen o por lo menos para mantener el volumen de esas CRF. Si lo queremos ver en un gráfico, una preoxigenación adecuada se basa en mantener la capacidad residual funcional, maximizar la fracción inspirada de oxígeno y darle tiempo, ¿sí? Si nosotros juntamos esos 3 variables o esos 3 aspectos, vamos a tener una adecuada preoxigenación. Que una adecuada preoxigenación no implica necesariamente un tiempo de apnea seguro. El tiempo de apnea seguro va a estar determinado por la preoxigenación, el aumento de las reservas de oxígeno y el consumo del paciente. Si un paciente consume mucho en relación a sus reservas, el tiempo de apnea va a ser mucho menor. Pero bueno, ese es otro capítulo que podemos ver más adelante. Bueno, ahora me gustaría que hablemos 2 palabras sobre el monitoreo de una preoxigenación correcta, ¿sí? Y para esto tenemos que empezar a desmitificar un poco. Vamos a hablar de la saturación de oxígeno. Supongamos que el paciente satura 98% de aire ambiente. Lo empiezo a preoxigenar y satura 100%. ¿Puedo considerar que el paciente está bien preoxigenado? No. ¿Por qué? Imagínense que el paciente saturaba 98%, esto es más o menos una presión parcial de oxígeno de 90, si queremos, 90, 100 mililitros de mercurio. Y luego de empezar a preoxigenarlo, suba al 100%. Y nosotros, si la hemoglobina satura el 100%, no sabemos si la presión parcial de oxígeno arterial del paciente está en 110 o en 500. Es decir, podemos tener una buena preoxigenación, 500 o sea, se preoxigenó bien el pulmón, transfirió oxígeno a la sangre, tiene 500 de milímetros de mercurio de presión, bien, o tiene 130 milímetros de mercurio de presión y la preoxigenación le falta mucho todavía. Es decir, la saturación de oxígeno no nos sirve en ese sentido. Ahora, imagínense un paciente que tiene un proceso pulmonar, está shunteando, la presión parcial de oxígeno arterial no sube, solo administramos oxígeno y el paciente sigue saturando 90%. A pesar de tener el pulmón lleno de oxígeno, la hemoglobina sigue desaturada y eso es una condición clínica altamente probable. Ahora, ¿esa preoxigenación está mal hecha? No, está bien hecha. ¿Esa preoxigenación me va a dar un tiempo de apnea seguro? No lo sé. Ahí dependen de un montón de condiciones clínicas, su consumo, cómo esté la hematosis de ese paciente, pero bueno, no me importa. Lo que está bajo mi control es preoxigenar bien, después cuánto tiempo dure ese tiempo sin desaturar van a depender de un montón de variables que no están bajo mi control. Así que la saturación de oxígeno no sirve para determinar la correcta preoxigenación y no hay que, entre comillas, ni mirarla. Ahora, vamos a otro aspecto de monitoreo de la preoxigenación, los gases expirados. Y acá me voy a enfocar en el análisis del oxígeno expirado. Acá tenemos inspiración y expiración de oxígeno. Obviamente el expirado es menor porque hay consumo de oxígeno. Sí, pero yo me voy a enfocar en el expirado, en el end-tidal de oxígeno. Que si asumimos un montón de cosas, vamos a decir que el end-tidal de oxígeno, la presión de oxígeno al final, o el porcentaje de oxígeno al final de la expiración, es el porcentaje de oxígeno alveolar. Yo quiero que ese porcentaje sea lo más alto posible, porque me va a estar hablando justamente del contenido alveolar de oxígeno. Para considerar, y entre comillas, y ahora vamos a ver por qué, una buena preoxigenación, yo quiero que el porcentaje exhalado de oxígeno alveolar end-tidal sea mayor al 90%. Eso me va a estar diciendo que el alvéolo básicamente está exhalando oxígeno. ¿Esto me asegura una correcta preoxigenación? Sí, pero no. No, ¿por qué? Porque me está hablando del contenido. No me está hablando del continente. Yo puedo tener una CRF muy chiquitita, porcentualmente sea 100% oxígeno, lo cual está bueno, pero si no presuricé o el paciente está en una posición que desfavorece la capacidad residual funcional, el continente es muy chico. Entonces tampoco me va a estar asegurando una correcta preoxigenación. Pero sí es lo más cerca que tenemos a decir que el paciente está correctamente preoxigenado, ¿sí? Así que no tenemos un gold standard para decir, che, tenemos un buen volumen y un buen contenido, sino nos acercamos lo mayormente posible con este valor que es el end-tidal de oxígeno. Bueno, y finalmente, para terminar, nobleza obliga, hablar 2 palabras de algunos de los efectos adversos de la preoxigenación. Y en este punto, a ver, primero podemos considerar los efectos cardiovasculares del oxígeno, es decir, el efecto de vasoconstricción que tiene en la circulación periférica y vasodilatador en la circulación pulmonar, que en términos clínicos, a menos que estemos lidiando con cierto tipo de cardiopatías congénitas, no va a tener demasiado efecto en una fisiología estándar, digamos. Así que lo vamos a dejar un poco de lado. Después, estos 3 puntos que tenemos acá, que los puse en gris, no los voy a considerar la toxicidad del oxígeno en
100% de oxígeno a presión atmosférica en cortos periodos de tiempo, no podemos hablar de toxicidad, al menos es lo que tengo entendido. Esto de retrasar el diagnóstico de la intubación esofágica no lo voy a considerar tampoco, porque la lógica de esto es el paciente sigue saturando bien un tiempo a pesar de que el tubo esté puesto en el esófago, y por eso retrasa el diagnóstico de la preoxigenación porque le da más tiempo. Bueno, no, la saturación no es un método para diagnosticar la correcta intubación, así que no lo voy a considerar. Del disconfort de la máscara facial ya hablamos antes, tampoco lo voy a considerar acá por los puntos que hablamos antes. Y por último, el punto que me parece más relevante sobre la proxigenación es el tema de las atelectasias, que da para un capítulo entero. Las atelectasias son zonas del pulmón no ventiladas, y esto aumenta si se usa oxígeno puro. Y si nosotros tenemos atelectasias, el tamaño se achica, por lo que el volumen de oxígeno disponible es menor. Si ese oxígeno es menor, el tiempo de apnea va a ser menor. Entonces acá tenemos un problema de: si le doy mucho oxígeno, aumento el contenido, pero reduzco el volumen pulmonar por las atelectasias. Y eso no podemos resolverlo teóricamente, sino que hay que correr los números y ver si esto realmente sucede. No vamos a entrar mucho en detalle, pero hay un trabajo de Edmark, si mal no recuerdo, bueno, voy a poner abajo, que aborda este tema de una manera académicamente hermosa y, si no mal no recuerdo, sí, toma medidas y mide esas cosas. Pero bueno, en principio acá tendríamos que hacernos dos preguntas. ¿El aumento de la seguridad que me otorga la preoxigenación justifica el daño que provocan las atelectasias en un paciente? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta sería: ¿el aumento de la fracción inspirada de oxígeno y de la fracción alveolar de oxígeno, considerando que disminuye la capacidad residual funcional, otorga mayor tiempo de apnea segura? ¿Sí o no? Bueno, esas son preguntas que la evidencia tendrá que responder. Bueno, yo creo que ya no tengo más nada que hablar de esto. Muchas gracias por todo y feliz preoxigenación.